saludarlo por después a Nanita y a todos ustedes. Les resultará un poco sorprendente la ropa con que yo he venido a hacer el programa. Que no ha habido ningún cambio de gobierno, ni yo voy a ninguna posición tampoco de Estado. Vengo del Congreso, porque el Congreso, la Cámara de Diputados, tomó la iniciativa de hacer un reconocimiento de las mujeres que han sido diputadas en la historia reciente de la República. Y aquí tengo entonces el libro que se ha puesto en circulación, La Mujer Dominicana en la Cámara de Diputados. El periodo que cubren dice 1942 a 2016. Entonces, en la página 60 y tantos, aquí está la fotografía de mi madre, la licenciada María Teresa Nanita de Espaillat, que fue diputada en 2 periodos, una como diputada del Distrito Nacional, otra diputada por la provincia de San Cristóbal. Yo considero que si se iba a reconocer el rol de la mujer dominicana en su lucha por el reconocimiento de sus derechos, debió hacerse a nombre de las congresistas, incluyendo a las senadoras. Realmente la iniciativa partió de la diputada Karen Ricardo y se quedó ahí en la mujer dominicana en la Cámara de Diputados. De todas maneras, es un paso en la dirección de reconocer que la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer no comenzó del 61 para acá, sino que tuvo lugar durante el régimen de la dictadura de Trujillo, y habría que reconocer entonces que esa dictadura fue capaz de darle reconocimiento a la mujer y darle espacio para que luchara por sus derechos. Eso alcanza también la formación de los organismos internacionales, porque Minerva Bernardino fue una de las primeras mujeres que fue acreditada en las Naciones Unidas. Y yo recuerdo a Minerva Bernardino concurriendo a las reuniones que se organizaban en nuestra casa, que desde luego las organizaba mi madre, con la feminista de la época. Y entonces es un buen paso en la dirección de reconocer las verdades que se nos ocultan, que todo eso que se ha dicho del régimen de Trujillo no es la verdad. Entonces nosotros hemos avanzado, y lo reconoció el propio profesor Bosch en uno de sus libros, cuando dijo que la diferencia de la República Dominicana y Haití era precisamente el gobierno de Trujillo, la dictadura de Trujillo. Bueno, nuestro invitado ha llegado, el general Luna Paulino. Gracias por venir, y le agradezco mucho porque hay algunos temas que necesito que su formación militar nos dé su opinión, en la medida en que afectan, desde luego, o podrían afectar a la República Dominicana. Estaba explicando que esta atavío sorprendente, ¿no? Es porque vengo del Congreso, en donde la Cámara de Diputados ha dado un paso en la dirección correcta, en el sentido de que ha escrito un libro de la mujer dominicana en la Cámara de Diputados, partiendo de 1942, y ahí aparece mi madre, que fue diputada
en dos periodos durante la dictadura. En una fue diputada por el Distrito Nacional y en otra por la provincia de San Cristóbal. Pero el hecho de que se reconozca que la lucha de la mujer por sus derechos, el reconocimiento de sus derechos y su igualdad en los derechos cívicos, tuvo un espacio en la dictadura. Sí, O sea, señor. Trujillo Sí, señor. le dio espacio a la mujer. Indiscutiblemente. Y entonces mi familia, en este caso, yo puedo decir que no solo mi madre fue honrada por el Partido Dominicano 2 veces con la señalización como diputada, sino que mi tía, María Caridad, que fue oficial mayor del Senado por muchos años, finalmente fue reconocida e investida como senadora. Sí, señor. De manera que mi familia puede y debe dar testimonio de que hubo espacio para la mujer en la dictadura. La mujer dominicana alcanzó derechos primero que muchas mujeres europeas. Bueno, y además Minerva Bernardino fue la primera mujer en Naciones Unidas. Sí, señor. Sí, señor. Pues mire, yo tenía en agenda, aparte de explicarle al país que se estaba caminando en la dirección de reconocer la verdad que se nos ha ocultado. Es decir, uno mirando hacia atrás, uno no puede creer que todo lo que se ha dicho de los 31 años del régimen de Trujillo ha sido la verdad. Y precisamente porque no se ha dicho toda la verdad, pues ignoramos muchas de las piezas importantes y necesarias para la defensa de nuestra soberanía, como es el caso de los acuerdos que se firmaron en el 38 en Washington, sí, señor, con el acuerdo dominico-haitiano, sobre el cual está claramente definida la defensa de la soberanía nacional. Así es. Y atributos de la defensa en el ámbito esencial de la migración y del ámbito militar. De todas maneras, lo que yo quería poner bajo su atención es que salió una información, y la estaba viendo en la televisión hace unos momentos, en Telesur, que Trump había ponderado la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Y eso que parece pues una cosa tan inaudita, ¿no? Yo creo que tiene como explicación esta otra información que no ha tenido tanta difusión. Dice, Petrobras y entidad china firman acuerdos. O sea que Venezuela ha comprometido su patrimonio petrolero, dice aquí, con una entidad china. Y si se hizo ese compromiso, indudablemente, que desde un punto de vista estratégico, se explica la reacción de Trump. Y eso tiene también como motivo que en el evento yo digo que se frustró en Perú, en donde el presidente iba a ir por primera vez a dialogar con Latinoamérica, eso estaba precedido de este titular de lo que era la intención del presidente Trump en ese evento del Perú, pero que finalmente él no fue, y por tanto se ve que la agenda que llevaba no se desplegó. Trump pedía a Latinoamérica elegir a Estados Unidos y no a China. O sea, estaba apreciando en primer lugar lo que se estaba produciendo, que un grupo de banqueros se habían ido a China como plataforma de sus negocios mundiales, los mismos que dejaron el hueco en Wall Street, se fueron a China y estaban entonces proyectándose desde China. Por ejemplo, antes de ese acuerdo, que es lo más reciente, porque esto salió en el fin de semana,
una empresa de los banqueros judíos que están operando en China, que es Goldman Sachs. Sí, señor. Le compró 2.800 millones de dólares en bonos a Venezuela. Sí, sí. Eso no es el Estado que está haciendo negocio. Que de hecho, el negocio de la moneda, el mercado de moneda, realmente no son los estados, es la reserva estratégica y los bancos europeos que lo hacen y hunden a cualquier país. Usted sabe que, no sé si te recuerda, bueno, comentamos una vez que Xi Jinping dijo, bueno, el problema con los Estados Unidos es que el negocio de los Estados Unidos es la guerra y el negocio de China es el negocio. Entonces, ¿qué está sucediendo? Usted usó dos palabras clave, dos términos clave, que es la geopolítica y la geoestrategia. Mientras los Estados Unidos han desplegado, tiene más de casi 127 bases, desde grande hasta pequeña, en todo el mundo. Entonces, China tiene inversión en más países, inversión económica, en más países que donde los Estados Unidos tiene tropas. Entonces, ahí es donde está el problema. Recuérdese que en Chile, aquella famosa mina de cobre del Teniente y la mina de hierro de Perú y de Bolivia, hace 22 años que China la compró. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que China tiene bases muy profundas comerciales en Sudamérica. Pues ¿usted cree que ese gran saldo que dio Bolivia con el gas, cuando Bolivia dijo, no, mi gas vale tanto y no se va a vender así a Chile? Era porque ya tenía negociaciones con China y entonces de eso se trata. Y usted sabe que ahora mismo el dólar, el yuan, el rublo y el euro son de la cesta monetaria mundial. Eso, son los líderes y hay una pugna que no es militar, es una pugna económica. Trump tiene, él dijo ahora, bueno, dentro de mi logro está que evité una guerra con Corea del Norte y que evité una guerra económica, ¿no? Él no ha evitado una guerra económica, la guerra económica comienza y entonces usted sabe que el sustento de toda operación militar es la economía y usted sabe, arquitecto, que la deuda más grande del mundo es la deuda americana. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que los Estados Unidos imprimen dólares y dólares y dólares y dólares, pero el respaldo en oro no lo tiene. Entonces, por ahí comienzan los asuntos. Ya Venezuela vio eso. Perdón, yo debo aclarar que la noticia de la cual yo acabo de mostrar el recorte se refiere al el emporio brasileño de petróleo, porque Petrobras. Sí, Petrobras, Sí, que sí. tiene una enorme reserva de petróleo en el Atlántico. En el Atlántico y sobre todo submarina. Sí. Pero que es muy costoso. Inglaterra es uno de los países que primero comenzó a producir petróleo de plataformas submarinas, pero era tan costoso que tuvo que cerrarla. Entonces en Brasil pasa lo mismo, pero ahora mismo la tecnología más avanzada la tienen los Estados Unidos, pero Estados Unidos eso lo considera como parte de su estrategia nacional y no la cede fácilmente. Ahora mismo con Rusia cerraron, creo que Petron es la empresa rusa, deshicieron un contrato que tenían para transferencia de tecnología petrolera. Trump dijo que no. Hay otro paso también en esa misma dirección y es que Trump está proponiendo calificar los acuerdos de la OPEP Sí. como monopolios y por tanto como atentatorios a la libertad de comercio. Sí, que hay una ley en Estados Unidos y entonces Estados Unidos tiene el único país que sus leyes son extraterritoriales. Pero los Estados Unidos puede aplicar la extraterritorialidad de sus leyes porque tiene un ejército que lo respalda, pero los otros países no lo pueden hacer. Ahí fue que China dijo, bueno, mi negocio es el negocio y el negocio de Estados Unidos es la guerra. Pero eso no se queda así, ese problema sigue porque... Pero el asunto del petróleo, porque usted sabe que el petróleo ha sido fuerte de muchos conflictos, ¿no? Sí, el Medio Oriente es el centro de toda el mineral estratégico número uno ahora mismo
es el petróleo, porque hay 9 minerales estratégicos, los Estados Unidos tienen 4 de los 9, Rusia tiene 6 y los otros están dispersos, hay algunos que hay que buscarlo, el tungsteno hay que buscarlo en la profundidad submarina porque ahí es donde se produce, pero esos minerales son, diríamos, el potencial militar, porque la mayoría es para producir armamento. Y ahora hay uno nuevo que es la tierra rara, pero eso se produce nada más en África. Y entonces los Estados Unidos invade, al que tenga que invadirlo, lo va a invadir para lograr esos minerales Pero parece estratégicos. que nosotros tenemos un poco de tierra rara por Sí, Barahona. sí, correcto. Bueno, y además está, aun cuando el oro ya no es el más estratégico de los minerales, pero usted sabe que usted varias veces lo ha dicho, las minas más grandes de la zona están en Haití y República Dominicana, que eso es estratégico para quienes la explotan. Y para nosotros. Bueno, si tuviéramos el control total. No, digo, pero por lo menos cuando se hacen los numeritos en el Banco Central, entonces parecen cosas como esta. Porque en realidad, una cosa son los números del Banco Central sobre el Producto Interno Bruto con la exportación total, pero no está diciendo lo que se está quedando, sino está diciendo cuánto fue que vendimos. El oro aportó el 81% al crecimiento de las exportaciones, pero en el cómputo total de las exportaciones. Pero al país, ¿cuánto? ¿Y cuánto nos quedó de eso? Bueno. Entonces, hay muchas cosas sobre las cuales, mire, ese discurso que llevaba Trump a la reunión del Perú, reunión que por fin no se desarrolló, pero él iba a decir, escojan entre China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él sabía que los banqueros que se fueron de Wall Street para China estaban operando desde China como plataforma para sus operaciones. Sí, indiscutible. Y que lo que se estaba viendo en cuanto a Venezuela es que esos banqueros eran los que estaban negociando con Venezuela. Y usted sabe, arquitecto, que el capital no tiene patria. Bueno. La patria del capital es la rentabilidad. Y entonces Venezuela estaba vendiendo petróleo en la crisis que todavía no ha podido superarla a precio de vaca muerta, y el comerciante eso es lo que busca, la oportunidad de ganar dinero. Bueno, ahora mismo Trump está enfrentando a la OPEP. Sí. Y está haciéndole, en fin, vamos a decir... Lo ha enfrentado mundialmente. Pero ¿qué pasó con Estados Unidos? Estados Unidos, que era el principal cliente comprador a las empresas norteamericanas que tenían entonces el control del petróleo de la OPEP en ultramar y venían a venderle a Estados Unidos. Resulta pues que ese cuadro cambió porque Estados Unidos comenzó a producir el petróleo que utilizaba, el que necesitaba. Con un sistema nuevo, el quiebre de la arena y eso, una técnica, bueno, creo que solamente ellos la usan, pero que sale más costoso entonces. Bueno, pero le da autonomía. Eso sí, tiene una autonomía porque eso es estratégico para la defensa. Y además lo sacó del mercado como compradores. Como compradores. Y le ofreció a Europa venderle petróleo para que no lo compren a Rusia. Y se lo ofreció también a Latinoamérica. Correcto, sí. Cuando ellos, en una de las reuniones de Petrocaribe, él ofreció a todos los países beneficiarios de Petrocaribe venderle petróleo a Estados Unidos, sustituir a Venezuela. Usted sabe que hay una situación con el asunto del petróleo, porque los Estados Unidos tienen una alianza estratégica que se dice que es secreta, y si lo era ya no lo es porque el mundo lo sabe, con Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene un compromiso con los Estados Unidos de gradualmente aumentar o disminuir la producción de petróleo y venderlo en dólares, no ninguna otra moneda, para que el dólar sea, el llamado petrodólar, sea la moneda universal de comercio del petróleo, pero además para que los precios se mantengan conforme al criterio de Washington. Pero fue que dijo el presidente de Irán, dice, bueno, pero lo que pasa es que los Estados Unidos el petróleo lo usa como un arma política con la anuencia de Arabia Saudita, y entonces
Figúrese, China le compra 26 millones de barriles diarios, está consumiendo China ahora, y la mayoría se lo compra a Arabia Saudita y a Irán. Pero usted recordará que en ese montaje que se hizo con el World Trade Center, Sí. que el expresidente de Italia, Enrico Cossiga, dijo, Sí. Los mandatarios europeos todos sabíamos que eso había sido la CIA y el Mossad. Sí. O sea que, fíjese usted, pero hubo una declaración de ahí, inmediatamente después del evento del World Trade Center, de declarar todos los bienes que tenía Arabia Saudita, incautarlos. Sí. Y además de que las fuerzas de Estados Unidos tomaran el control del petróleo saudita a la fuerza. Bueno, usted sabe que ahora eligieron el rey sustituto, heredero, el más joven de la familia, hizo una purga interna, pero ¿dónde fue el primero antes de hacer la purga interna? Fue a Washington a entrevistarse con... Pero Estados Unidos tuvo que admitir que todo aquello no era verdad y pedirle excusa a Arabia Saudita en ese momento. Sí, usted sabe, arquitecto, que la política de las naciones, una parte secreta y la otra parte declaración de prensa. Cuando Reagan invadió a Grenada, él dijo, bueno, hay una situación, nosotros damos la declaración para la prensa y la declaración de consumo. Y cuando invadieron a Irak, Cheney dijo, el vicepresidente, sí, dijo, bueno, vamos a mentir, lo dijo públicamente, que en la boca de un vicepresidente de los Estados Unidos, declarar públicamente en una rueda de prensa, vamos a mentir. Sí. Eso quiere decir que somos el poder, llegamos hasta ahí y hay que creernos. Pero mire, esto, que es lo último en el juego del petróleo, es una entidad del Estado chino, dice aquí, la estatal brasileña Petrobras y la Corporación Nacional de Petróleos de China firmaron hoy una carta de intenciones. O sea, esta es una situación distinta a la operación que fue a hacer Goldman Sachs comprándole bonos a Maduro, Venezuela, sí, ¿verdad? Sí. Para sacarlo de la situación de ahogo económico. Recuerda, arquitecto, que ellos son del BRIC todo. Bueno. Brasil del BRIC, con China y Rusia, y esa gente están armando una a largo plazo, porque ellos dicen que eso de que los Estados Unidos imprime dólares sin control para pagar toda la deuda, no, que entonces el ciudadano norteamericano está, como dicen, subsidiando hasta el agua que toma, ¿y quiénes la pagan? Dicen, bueno, los países productores. Y ellos no, yo lo que digo no es que la intención de Trump con relación a Latinoamérica estuvo siempre muy definida desde que se organizó el evento en Perú. Lo único que él no llegó a ir a Perú, pero este planteamiento estaba muy claro. Él no podía correr riesgo, arquitecto. Eso estaba muy claro. Sí. Esa era su agenda. Si él no fue, alguna encuesta hicieron o algún sondeo que él iba a ser derrotado ahí, y un presidente debutante de los Estados Unidos no puede ser derrotado, y menos Latinoamérica, como dijo, no, y además, dijo el peruano, de que de esos perritos falderos. Y él está pulseando su reelección. No, y vino para quedarse. Sí. Bueno, de todas maneras, yo digo que la providencia salvó a la República de que Hillary no ganó las elecciones, porque nosotros tenemos una agenda de fusión con Haití, que se llama el Hub del Caribe. Y las reuniones del Hub del Caribe se están realizando en la Cancillería Dominicana. Si nos salvamos de esa, mire, es difícil que nos salvemos de esa. Eso está montado para que estratégicamente, a largo plazo, a su tiempo, la fusión se dé. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, no sabemos si va a pasar un modelo tipo Kosovo, tipo albano-kosovares, pero ¿y usted cree ese es el modelo? En el modelo de Trump para Latinoamérica, ¿sabe qué? Yo le estoy hablando porque nosotros le hicimos un memorándum a Trump cuando era todavía un aspirante a la candidatura. Yo estoy consciente de eso, ni remotamente pero el Estado profundo no lo dirige él, ¿no? El Estado profundo son otra gente que lo dirigen en Estados Unidos. Yo creo que él está tomando el control. Mire, bueno, va a meter un segundo juez de la Suprema Corte
¿Usted Y cree? van dos, sí. Bueno, Ese es el próximo. ojalá Pero de todas no maneras, se complique el asunto. vamos a ver porque todavía Aquí queda está mi mucho. respeto. Sí, gracias por venir. Y me uno al Ay. regocijo de su familia, de los Sí, reconocimientos. gracias a ese libro, Sí, señor. que es la explicación de estos javíos que tengo hoy, cambiando mi traje caqui. Les habló Leopoldo Espaillat Nenita. Hasta luego.